Buenos días nuevamente, jóvenes. Es un gusto saludarles y escucharles a la vez, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien, que hayan amanecido de la mejor manera y que igual sigamos adelante ya que estamos por finalizar este periodo. Bueno, sin más preámbulo, vamos al contenido socioemocional que estamos hablando sobre la comunicación asertiva. De momento, pues les tengo acá como una definición sobre esto y dice que ser asertivo sirve para exponer a los demás cuáles son tus verdades, deseos y necesidades y para demostrar dignidad, autoconfianza y respeto por ti mismo. Lo más interesante es que las peticiones que hagas desde la comunicación asertiva tendrán muchas más probabilidades de tener éxito, ya que estarás pidiendo legítimamente que se respete tu punto de vista. Habitualmente te será muy útil dar tu opinión, hacer una petición o pedir un favor a alguien de forma natural y no como si le estuvieras pidiendo que te perdonase la vida. Expresar tus emociones negativas, quejas, críticas, desacuerdos, entre otros aspectos, y rechazar peticiones sin que los demás se sientan heridos o molestos contigo. Mostrar también emociones positivas, la alegría, orgullo, agrado, atracción y hacer cumplidos sin parecer demasiado volátil emocionalmente. A esto quiero agregarle esta frase. La primera condición de toda comunicación es el respeto. Me gustaría escuchar alguna participación, jóvenes, sobre esta frase. La primera condición de toda comunicación es el respeto. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué? Hola, sí, ¿me escuchan? Bueno, aquí está escribiendo Gabriel, dice, cuando vamos a tener una charla con alguien, lo primero que se tiene en cuenta es que hay que tratarlo cortésmente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Profe, yo pienso que cuando se va a tener una conversación es necesario que las dos personas mantengan el respeto entre ellas para tener una comunicación efectiva. Muy bien, gracias, Sandra, creo que estaba hablando. Muchas gracias por su participación. Creo que pues todos tenemos algo que aportar, tenemos ideas que nos ayudan a los demás. Por eso es importante, jóvenes, que participen, que comenten. Acá dice Diego que sin el respeto en el mundo nos trataríamos bien mal y la comunicación fuera peor. Sí, correcto, así es. Que a poner en práctica esto de la comunicación asertiva, pero sobre todo basándonos en el respeto. Y esto, como les digo, pues en la medida de lo posible se aprende dentro del hogar. Ahí con su familia es la primera comunidad donde ustedes practican esto sobre los valores. Bueno, jóvenes, sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que tenemos preparado para esta sesión de clase.
Bien, en la sesión pasada iniciamos a ver lo que es el rectificador de media onda. Incluso en la pequeña práctica que tuvimos, ustedes también realizaron una prueba en donde ubicaron el transformador, el generador, han hecho la simulación de de este rectificador llamado de media onda, pues solo utiliza un diodo, solamente un diodo. Y pues la experiencia es que, bueno, yo lo ubiqué así como se encuentra en este diseño y ustedes pues lo único que hicieron era invertirlo. Algunos ya me lo enviaron, falta más del 50%, pero ya cinco entregas tengo. Bueno, acá les muestro una gráfica en donde pues siempre hemos comentado sobre la corriente alterna, una onda senoidal. Verificamos cómo está eh, en cuanto a los grados, de 0 a los 360 grados. Es como tener una circunferencia completa. Y en cuanto a lo que tenemos acá, el pi medio de los pi, 3 pi medio y 2 pi. Si se fijan, la onda senoidal, el voltaje máximo, el voltaje pico, lo alcanza a los 90 grados en pi medio. Esto es el caso del positivo y en el negativo lo alcanza en el ángulo de 270 grados. Este es para el pico negativo de todo ello. Acá tenemos una tablita sobre los valores en los cuales podemos encontrar básicamente todos los valores intermedios, digamos, a lo largo de la onda senoidal. Y como lo decíamos en un principio, a los 90 grados es como que alcanza el valor máximo, el voltaje pico, a los 90 grados. Y si se fijan acá, es como que tengamos o encontrado ciertos valores, bueno, que de hecho estos ya son constantes, que se han encontrado con matemáticas bastante superiores, determinando así de esta forma la tensión, digamos, equivalente. Bien, entonces, dicho esto, jóvenes, acá les muestro otra figura en donde tenemos nuevamente la representación de un rectificador de media onda. A la entrada del transformador tenemos 220 voltios. Esto decíamos que es el BRMS 220 voltios. Y a la salida tenemos 12 voltios en este transformador. Si se fijan acá, tenemos ubicado el diodo, aunque aquí nos dice el negativo del diodo se encuentra polarizado en directo. Entonces, entiéndase en directo, que aquí tiene que ser el terminal positivo llamado ánodo y acá el cátodo. Y está una resistencia a la salida, ¿verdad? Conectado, digamos, al terminal cátodo en paralelo, digamos, casi así. Si lo vemos sin el diodo, está en paralelo a la bobina secundaria. Esto sería la resistencia de carga. Ahora bien, mencionábamos que a la salida del diodo ya tenemos un voltaje máximo, un valor máximo, voltaje pico, en donde nos muestra acá es una señal pulsante y que decíamos que esto ya es un voltaje directo. Esto es un voltaje directo. Y que esto solo lo observamos con el osciloscopio. Ahora bien, acá abajo muestro
la señal de salida del secundario, es decir, entre el punto entre la salida de la bobina secundaria y lo que observan acá, ¿verdad que no están viendo el puntero? Sí. Sí se observa el puntero, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Bien, entonces, en estos puntos acá, es esta señal alterna. Decíamos 12 voltios el BRMS y a la salida, voltaje máximo, es como que tengamos esta señal que observamos acá, solamente el pico positivo. Ahora bien, esta otra señal que ustedes observan acá es la del diodo. Pues esto no pudimos visualizarlo así de una forma simulada, pero en la práctica, en la realidad, esto es lo que observáramos. Acá una leve aumento del valle positivo que tiene que alcanzar para el caso de los diodos de silicio de 0.7 voltios. Entonces, ¿qué sucede con esta cresta? Que es la negativa, pues, puesto que el diodo está en inversa para este pico positivo, no lo deja pasar. Pero la importancia radica en esto es que el diodo tiene que ser lo posible, lo posiblemente capaz de soportar este voltaje en inversa. Esto es necesario, muy necesario. Estos datos los encontramos en el datasheet. Ahí lo encontramos en donde, ¿cuál es el voltaje máximo? Recuerden que todos los diodos están diseñados para soportar un voltaje máximo en inversa, pico, no es que todos sean poderosos. Por ejemplo, hay un diodo que ya lo han utilizado ustedes, que es el 1N4001, creo yo. El voltaje inversa pico es de 50 voltios, es decir, si esta señal que tenemos acá es de más de 50, ténganlo por seguro que el diodo ya se dañó, ya está dañado. Por lo tanto, es necesario, ¿verdad?, tener a la mano los datos, la hoja de datos, para verificar y buscar las características del diodo. Sobre todo esto que les llamo el PIB, de voltaje inversa pico, o voltaje en reversa, así le llaman también. Y esta última señal es la que veríamos en la RL, en este caso R1. Esto es la señal de RL. Si se fijan, pues solo encontramos voltajes, perdón, solo crestas positivas. Bueno, no sé si se va comprendiendo al momento, jóvenes. Bueno, entonces ya explicábamos esto. Tenemos un alternador. El diodo, en este caso, hace referencia a los 0.7, que es de silicio. Y esto lo vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante, es decir, el voltaje pico o voltaje máximo de salida. Entonces, al voltaje que nosotros encontramos o encontremos, le vamos a restar los 0.7 voltios. Esto vamos a utilizar lo que es la segunda aproximación del diodo, donde el diodo lo veíamos como una fuentecita según la simbología, ¿recuerdan eso? Entonces, que necesita 0.7 voltios para iniciar su conducción. Por lo tanto, la caída de tensión de esos, de los 0.7, se los vamos a restar al voltaje pico, al voltaje máximo. Cuando hablamos de voltaje pico, estamos haciendo referencia siempre al mismo término de voltaje máximo. Aquí algunos ejemplos. Acá tenemos 5 voltios y el voltaje pico o voltaje máximo 4.3 voltios que tendríamos a la salida. 5 menos los 0.7 nos daría los 4.3. Y luego tenemos este otro dato haciendo referencia que el voltaje máximo o el voltaje pico es de 100 voltios, pero a la salida, acá, en este punto, tanto como en este es para un N4003, ya tendríamos que tener
los 100 menos 0.7. No sé si se está comprendiendo, jóvenes. Bueno, Ernesto dice que sí. Yo esperaría que también los demás. Ok, gracias. Bueno, sigamos. Acá tenemos otro ejemplo, pero no sé si ustedes gustan que lo podamos resolver, jóvenes, o no. O pasamos al contenido de hoy, porque esto es como una breve retroalimentación que estamos haciendo de la sesión pasada. Bien, Gabriel dice que sí. Veamos entonces. Por favor, necesito que tengan a la mano su instrumento de cálculo y de esa forma me van a ir ayudando para que yo pueda ir haciendo las anotaciones respectivas. O también usted las puede ir desarrollando en su cuaderno. Pues yo esperaría que tengan su cuadernito ahí a su lado, sus lápices, sus crayolas, colores. Bien, sigamos. Entonces, acá tenemos 120 voltios de corriente alterna. De esto hacía mención, ¿cómo se llama? Jordi. Entonces, lo que veamos a la entrada de un transformador sin que no exista ninguna indicación será el BRMS. Eso es lo que vamos a entender. Va a ser el BRMS, que no exista otra indicación. Porque si yo les pido el voltaje máximo de los 120, usted prácticamente lo único que va a hacer es multiplicar por raíz cuadrada de 2. Eso es lo que vamos a realizar. Bien, entonces, tenemos a la entrada 120 voltios, 60 Hz. Para una resistencia siempre de 1 kilo y un diodo de silicio, mientras no exista otra indicación, vamos a tomar de referencia eso. Y la relación 5 a 1. Bien, me imagino que en estos momentos ustedes ya tienen los datos del voltaje secundario. ¿Sí? Relación 5 a 1, una resistencia de 1 kilo. ¿Cuál es el voltaje secundario? Para iniciar, por cuestiones de espacio, solo escribo los datos, no, digamos, las fórmulas, todo lo que me pidan, no escribimos primero los datos, los que nos pide. En este caso sería el voltaje secundario, luego nos pide el voltaje máximo o voltaje pico, luego encontrar el voltaje promedio, luego la I promedio. Esos datos son los que vamos a encontrar. Cabe mencionar, jóvenes, podría ser que en el laboratorio o en la evaluación de periodo, yo solamente le esté proporcionando esta corriente. Es decir, esto que ven ustedes acá. Y que desde este punto se tienen que venir hacia atrás. ¿Sí? Podría ser. Bueno, entonces, veamos. ¿Cuál es el voltaje secundario? Voltaje secundario va a ser igual, como que hagamos la relación entre los 120 voltios de corriente alterna entre los 5. La relación que tenemos aquí. ¿Esto cuánto nos da? Vaya, ayúdenme. 24. 24, gracias. Necesito que me vayan ayudando porque si no, no nos va a ajustar el tiempo. 24 voltios. ¿Este voltaje es corriente alterna o directa, jóvenes? ¿Sí? Gracias, Rodrigo. Muy bien, correcto. Es alterna, correcto. Porque es la salida del transformador. Aquí es alterna. Ahora, ¿qué vamos a pedir? El voltaje máximo. Voltaje máximo o voltaje pico. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual al BRMS por raíz cuadrada de 2. 24 voltios. ¿Cuánto nos da? Hola.
33.9. Escribamos 34 voltios, vaya, aproximando. 34 voltios. Bien, perfecto. Ya tenemos este dato. Verifiquemos entonces, vamos a obtener el voltaje promedio. Pero antes hay que tomar en cuenta lo siguiente. Les decía, no sé si se nota bien este número, lo vamos a hacer de nuevo. Son 34 voltios. Bien, sigamos. 34 voltios. Aquí vamos a obtener lo siguiente, el voltaje máximo o voltaje pico de salida, out. Esto va a ser igual a los 34 menos los 0.7. 34 menos los 0.7 voltios. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto? Voltios. Bien. Con esto encontramos voltaje promedio o VCC. Voltaje promedio. ¿A qué va a ser igual el voltaje promedio? Va a ser igual a el voltaje máximo de salida entre pi, entre pi. ¿Y eso les da cuánto? 10.59, 10.6. Gracias. Esto es DC. Recuerdan que esto es el valor que nosotros medimos con el voltímetro en DC. Esto es lo que medimos con el voltímetro. Valores promedios. Bien, y como la resistencia es de 1 kiloohmio, yo acá les puedo pedir corriente promedio. Corriente promedio es igual a ¿qué? Voltaje promedio entre la RL, que sería 10.6 voltios entre 1 kilo. ¿Cuánto les da? Nos tiene que dar. ¿Cuánto les da, jóvenes? Sí, yo aquí puedo hacer. 10.6 miliamperios. Sí. 10.6 miliamperios. Perfecto, gracias. Bien, eso es lo que nos da la corriente, 10.6 miliamperios. Bien. Aquí les quiero dejar algo a continuación. Hay otra fórmula para encontrar el voltaje máximo. No se observa. Pueden verificar también. El voltaje máximo lo podemos encontrar también como dividir el VRMS dividido sobre esta constante. Los 0.707. Verifiquen si les da aproximadamente igual, jóvenes. No voy a hacer que me equivoque. RMS. ¿Cuánto les da? Les tiene que dar aproximadamente lo mismo que tenemos acá, que son los 24. No sé si les da lo mismo. Sí, más o menos eso. Bueno, aproximadamente. Bien, entonces podemos utilizar ya sea esto
esta fórmula o esta fórmula. También para poder encontrar el voltaje CC, voltaje promedio, también podemos encontrarlo como multiplicar, creo que se va a notar ahí, jóvenes, una constante por el voltaje máximo. Esta constante de los 0.318 por el voltaje máximo. Esto es voltaje promedio o VCC. VCC. Entonces podemos utilizar, pero comprueben, jóvenes, 0.318 por el valor máximo. En este caso tendría que ser el de salida. Bien. Continuamos entonces. Dicho esto, jóvenes, no sé si lo de las señales quedó claro, jóvenes. Pregunta. Lo de las señales, lo que voy a ver a la salida, ya sea en el diodo, en la RL, o lo explicamos. Lo puede explicar, profe. Vale, ok, perfecto. Voy a borrar esto. Bien, verifiquemos. Tengo una señal de RMS acá, o una señal del voltaje máximo, mejor dicho. Voltaje máximo, que ¿cuánto era? 34 voltios, ¿verdad? 34 voltios. Tenemos la señal. Sin embargo, de acuerdo a lo antes visto o mencionado, la señal del diodo lo único que veríamos es lo siguiente. Esto hace referencia a los 0.7 voltios de su barrera de potencial, 0.7 voltios. Y a la salida en RL, que es lo que veríamos. Solo los picos positivos. Tendríamos en este caso los 33.3 voltios que encontrábamos y el voltaje promedio ¿de cuánto era el voltaje promedio? Creo que de 10.6 voltios DC. Bien, estos datos solo vamos a hacer lectura, al menos esto de los 34 voltios, con el osciloscopio.
Lo único que vamos a medir con el voltímetro solo es esto. Voltaje promedio o voltaje CC, que es 10.6 voltios en DC. Y también en este punto del transformador, que es el BRMS, ¿verdad? Que es lo que encontrábamos, que eran, ¿cuánto era la salida? 24 creo, ¿verdad? Creo que eran 24 voltios. Esto es corriente alterna. Entonces, estos datos son los únicos que vamos a medir con el voltímetro. Esto es AC y esto es DC. Y luego, todas estas señales que ustedes observan acá, y aquí hace falta también la señal de entrada de los 120 voltios, estos datos los vamos a representar o los vamos a verificar en el osciloscopio, pero como valores máximos, valores máximos. Es decir, si yo le pido a usted cuál es el valor de máximo de 120, pues usted básicamente lo único que realizará es multiplicarlo por raíz cuadrada de 2. Bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna consulta antes que pasemos? ¿Preguntas? Profe, ¿qué era RL? RL es resistencia de carga. Eso es la resistencia de carga. En el osciloscopio veríamos esta señal de ondas. Solo picos positivos y con un espacio acá. Si se fijan, esto es la cresta negativa, que no permite o no lo permite dejar pasar el diodo de esta manera. Bueno, ¿algo más? Sigamos acá. El contenido para esta sesión es rectificador de onda completa. Aquí tenemos el objetivo, que es identificar parámetros y características fundamentales de los circuitos rectificadores. Entonces, el rectificador de onda completa es el tipo más empleado en las fuentes de alimentación de todos o la gran mayoría de equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que proporcionan las pilas o las baterías. El resultado de la rectificación de onda completa es una tensión de salida con una frecuencia del doble de la frecuencia de entrada y que pulsa cada semiciclo de la entrada. Ya veremos cómo identificarlo. Aquí nos habla algo importante en cuanto a la frecuencia. Les mencionaba que en el rectificador de media onda, la frecuencia de entrada va a ser igual a la frecuencia de salida. En el caso de que nosotros en nuestro medio, la corriente alterna, la residencial, son 60 Hz. Por lo tanto, en un rectificador de media onda, la salida van a ser siempre eso, 60 Hz. Para el caso de los rectificadores de onda completa, tanto de 2 diodos y 4 diodos, 4 diodos, perdón, es el doble, 2 veces la frecuencia de entrada. Entonces eso significa que son 120 Hz. Entonces acá nos muestra una señal de entrada y si se fijan a la salida lo que tenemos, ya no vemos aquel espacio entre estas dos crestas, sino que va continuo. Entonces, básicamente esto es lo que ya estaríamos observando a la salida, el voltaje máximo en una resistencia de carga o en la carga que nosotros podamos verificar. El número de alteraciones positivas que conforman el voltaje rectificado de onda completa es 2 veces el del voltaje de media onda durante el mismo intervalo. Cuando hablamos de intervalo, nos referimos en el, digamos, tiempo, el espacio. Y acá tenemos la muestra del rectificador de onda completa usando 2 diodos. Este transformador que tenemos acá, si se fijan, son
Es ubicado con, utilizamos el tap central o derivación. Entonces, ¿qué significa esto? Es que, suponiendo que este transformador sea de 24 voltios en sus extremos, respecto al tap central, ¿cuánto vamos a tener, jóvenes? ¿Cuánto? ¿Cuánto será, jóvenes? No quieren responder. Sería la mitad de ello. Bueno, sigamos. Si se fijan, tenemos una señal de entrada del tipo siempre senoidal, pero ¿qué observamos acá? El TAT central lo vamos a ubicar con el terminal de RL, esta resistencia. Si se fijan, los dos diodos es como que estén conectados en directa. Aquí terminal positivo, ánodo, cátodo, ánodo y cátodo. Pero ¿cómo funciona o cómo hacen el trabajo? Como recordemos que esto es la señal alterna, cresta positiva, cresta negativa, si lo vemos así, ¿ya? Pero como esto se está alternando constantemente, en el momento en el que el diodo 1, para él es esto positivo, para el diodo 2, esta parte va a ser negativa. En el momento que en el diodo 1 esto sea negativo, para el diodo 2 esto va a ser positivo. Y así sucesivamente van a estar como que, vaya, vamos a verlo así como idealmente un interruptor. Se enciende primeramente el de 1, luego el de 2 y así sucesivamente lo van a estar haciendo. Por estas razones es lo que nosotros observamos, que a la salida pues es una señal pico constante. Aquí ya están trabajando ambos diodos. La operación básica de un rectificador de onda completa con derivación central. Observamos que la corriente a través del resistor de carga circula en la misma dirección durante todo el ciclo de entrada, de modo que la tensión de salida siempre tiene la misma polaridad. Es lo que mencionábamos. En este momento inicia su conducción el diodo 1 para esta cresta. Viene aquí la corriente, pasa por el diodo 1, por la resistencia y luego regresa al tap central. En ese momento el diodo 2 está apagado. Y sucede lo siguiente. Y así se va alternando constantemente. Para la primera cresta, esto está en directa, esto está inversa. Y para el otro caso, cuando llega la señal, está senoidal, para el diodo 2, acá va a ser directa, pero el diodo 1 va a estar abierto, aquí va a ser en inversa. Y así constantemente. De esa forma es como trabaja ya este rectificador de onda completa y así lo entrega ya a la salida. Estos son más usados que el anterior que mencionábamos, que es el rectificador de media onda. Jóvenes, no les quiero quitar más tiempo, puesto que algunos van a desayunar. Vamos a dejar esto acá, agradecer por su tiempo. Jordi. Profe,